Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno. Buenas tardes a cada uno, a las familias. Bendiciones. Traigo una palabra en Santiago 3, donde dice la lengua. Habla de la lengua aquí. En el nombre de Jesús, sean bienvenidos cada uno de los que van a ver esta enseñanza en este día, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde, a cada uno por nombre, a cada matrimonio, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice así. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación si los hacemos maestros. Dice: porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice que si alguno refrena su lengua, este es capaz, dice, también de refrenar todo el cuerpo, dice. O sea, porque es un hombre temeroso de Dios. Porque si refrenamos la lengua es porque tememos al Señor, de hacer cosas que al Señor no le agradan. Dice el 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Dice que al caballo nosotros lo frenamos en la boca para que él, todo su cuerpo, cuando camine, él refrene en todo, para que no vaya por donde él quiere ir, se refrene todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dice que el que por un pequeño timón las naves no pueden ir por donde ellas quieren ir. Pueden ir las que van en el mar, las que vuelan, cualquier cosa que sea una nave, por un pequeño timón tienen también quien las dirija. No van por donde ellas quieren. Asimismo somos nosotros, no podemos ir, porque si cuando venimos al Señor y tenemos que refrenar, el Señor lo refrena. Por el temor que tenemos al Señor, le pedimos que nos ayudes. Y cuando decimos algo que no le agrada al Señor, que sabemos que no está bien, nosotros pedimos perdón al instante, porque sabemos que lo que estamos diciendo no está bien, no agrada al Señor, y no es cosa que lo pueda decir una persona que ha nacido de nuevo. No creo eso yo, que podamos decir palabras o enojarlos a cualquier momento también. Dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice que un bosque muy grande puede ser, pero una pequeña chispa que se le ponga, se quema toda, agarra todo a fuego. Así somos nosotros con la lengua, si no la refrenamos. Hacemos de todo, destruimos, podemos maldecir a alguien. Me acuerdo una vez yo de que murió un hermano mío. Yo ese día no fui al trabajo. Cuando yo llegué a mi trabajo, a mí me contaron de que aún mi hermano estaba grave, agonizando. Y hubo alguien que lo maldijo. Yo no dije nada, ni me quedé callada. Hasta la vez yo no le reclamé nada a la persona, y esto que yo pues no había venido a los caminos de Dios, pero yo sé que la maldición es pecado. Pudo haber sido que antes que él muriera y le pasó lo que le pasó, ya la persona lo había maldecido de muerte. Y como si no tenemos al Señor y no estamos bien agarrados de Dios, la maldición llega.
Porque es que en la lengua tenemos vida o tenemos muerte. Si maldecimos a alguien, esa persona puede morir a cualquier instante. Depende con el odio que esta persona lo diga, porque si lo maldice, la palabra maldición, dice la palabra que no se puede decir, no se puede maldecir a alguien. Y me acuerdo que yo el siguiente día en la mañana yo fui porque iba a traer mi dinero, me tocaba mi pago. Y no creo que las personas ahí me hayan mentido, ya se fue, me dijo la muchacha. Y increíblemente era una parienta. Pero que Dios la bendiga donde quiera que esté, yo no le deseo mal. Porque Dios es el que... Y no tenemos que desearle mal a nadie también. En vez de eso tengo que bendecirla y orar por ella también. Porque cada quien vamos a dar cuenta. En un día tenemos quien lo gobierne. Nosotros no lo gobernamos solos porque queremos. Pero maldecir a alguien es gran pecado. Aquella persona vive en pobreza, le va mal. Y personas que uno no se imagina lo maldicen. Uno no se imagina la verdad, la gran malditud y la maldad que tiene aquella persona. Familias pueden ser, pero uno no se imagina, familias cercanas. Qué grande es el odio que hay en el corazón de esta alma. Pero lo que ellos no se imaginan, que ellos van a vivir una vida de miseria, una vida siendo esclava de aquella persona que odian, porque los que odian a alguien, ellos mismos son esclavos del pecado, a sí mismos se hacen daño. No le están haciendo, bueno, si lo maldicen, sí, la persona no tiene a Dios, pero cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos a alguien que está por delante de nosotros, estamos rodeados de muros, de ángeles. Y no es fácil que lo llegue una maldición. La maldición más bien se regresa a la persona. Tiene que tener mucho cuidado. Pero cuando una persona está desprotegida, que no tiene oración, aquella persona está desprotegida y cualquier cosa le puede llegar. Dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La misma persona, ahí está, la misma persona, cuando tiene odio por otra persona, a sí mismo le cae todo eso y nunca avanza. Y está en el mismo, en enfermedades, y le va mal en todo, porque son cosas que está haciendo que no puede hacer, maldecir a alguien, porque así mismo, dice esa persona, se inflama a sí mismo, o sea, puede estar enferma, le vienen los problemas, no sale de los problemas. Y por eso es bueno cuando nosotros venimos al Señor, que sanar nuestro corazón con adoración, y aunque los toque llorar, pero debemos de nacer de nuevo en el Espíritu, sacando toda esa maldad, que Dios los limpie, que los vacíe, que los limpie como una vasija. Y al llegar a un momento que ya no, que más bien tenemos amor por aquella persona que lo ha hecho algo, sentimos amor. Ese es cuando hemos nacido de nuevo. Mientras no sentimos amor por aquella persona que los ha ofendido, que los ha hecho algo, no hemos nacido de nuevo, porque tenemos eso en nuestro corazón todavía. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y de serpientes y de seres del mar se doma y se sido domada por la naturaleza humana. Todas las aves, las bestias, todo animal es dominada, dice, por la naturaleza humana. O sea, no van por donde ellos quieren. Llevamos un caballo, va por donde nosotros lo llevamos. Tenemos ganado, nosotros los dirigimos. Tenemos gallinas, todo, no hacen lo que ellos quieren. Entonces nosotros lo mismo. ¿Qué quiere decir? De que nosotros, el hombre, tenemos quien nos gobierne. Y si aquel hombre no se deja gobernar, pues va por donde quiere. Entonces no es hijo de Dios si no se deja gobernar y no hace lo que está aquí en la palabra del Señor. Dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Todo lo que tiene la lengua del ser humano.
Dice que ningún hombre por sí mismo no puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal está la lengua del hombre. ¿Por qué está hablando aquí Santiago 3 de la lengua? Porque es que en las mismas iglesias hay veces que hay personas que quieren ir de otra iglesia, pero la gente no se está dando cuenta que aún los mismos que están dirigiendo la iglesia, hay gente así que maldicen a las personas. Y nosotros tenemos que tener adoración y tener cuidado. No todos, porque hay gente de Dios que no hace eso, pero hay gente que no tienen temor de Dios, aunque lean la Biblia, que dicen que ellos están en un templo, pero ellos tienen la lengua de la serpiente. ¿Cómo se llama esta? La que perseguía a Elías. Y entonces, esa mujer que perseguía a Elías, ¿cómo que se llama? Esta mujer, ella perseguía a Elías, pero ella era así, ella maldecía a los hijos de Dios y ella conocía la palabra de Dios. Aún ella era creyente, pero ella perseguía a los hijos de Dios y maldecía, así perseguía a Elías también. Ella era una pitón, que aquí habla la Biblia, el que tiene lengua así todavía vive en la carne, no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Dice que con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejante de Dios. O sea que con la lengua que bendecimos a Dios y alabamos al Padre y adoramos y cantamos, con esa misma lengua maldecimos al hombre que somos hechos de Dios, somos espíritu, hechos de carne. ¿Quién dio el espíritu? Dios. Y si maldecimos al hombre, o sea, somos condenados a sí mismos. Porque ¿cómo Dios nos va a perdonar esto si maldecimos al mismo hombre, a la misma creación del Padre? Así mismo estamos condenados nosotros mismos si nosotros lo hacemos. Pero el hecho de que alguien le diga, no, si te vas de esta casa de Dios, que le diga a un pastor así, tiene que irse, no importa que le diga así, porque es que nosotros no estamos sirviendo a un pastor, porque el que lo llamó a nosotros es fiel y verdadero, y Él lo respalda a nosotros, no importa lo que Él haga, porque si tenemos a Dios, las maldiciones no llegan a nosotros. Que amenace como quiere, porque hay personas así. Han habido personas, se han oído rumores así de las personas, pero son personas de que a ver a qué Dios adoran, porque no es al Dios que nosotros adoramos, a saber cuál Dios conocen. Jezabel, la que perseguía a Elías, se llama Jezabel. Ella era una mujer perversa, era una mujer bien perversa, que lo perseguía a él y perseguía a los cristianos, a los hijos de Dios. Así hay gente metida en las iglesias que aún conociendo de Dios maldice a los hijos de Dios verdaderos. ¿Por qué? Porque esta persona a veces quiere tener llena la iglesia, pero ¿qué pensando que teniendo llena la iglesia así se va a ser rico? Así porque tal vez le interesa el dinero, no está por los fieles, no está por amor a Dios, porque se han metido a ser, qué sé yo, pastor, llamados pastor, pero la verdad no son pastores. Son hijos de la serpiente, o sea, de Satanás. Son hijos de la simiente de la serpiente. Porque es que en este mundo hay dos simientes, está la de Satanás y está la de Dios. Entonces, ¿a cuál servimos? Dice el 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí está diciendo Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué debería ser así? No puede. ¿Por qué hay personas así? Porque es que queden del principio de que Adán hizo Dios hizo a Adán y a Eva. La serpiente se metió entre la pareja. Y es ahí, desde ahí proviene la simiente de la serpiente, Satanás.
Por eso hay dos simientes. ¿A quién le servimos? ¿A Dios o a Satanás? Dice el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma aventura, agua dulce y amarga? ¿Acaso fue el mismo Dios, la misma que creó el agua dulce, creó la amarga? No, Dios creó lo bueno, lo de Él santificado. Las cosas malas no son de Dios, pero sabemos que Satanás existe. Sabemos que hay otro reino que es de Satanás, pero un reino que perece, porque nosotros tenemos a Dios. ¿Por qué le tenemos miedo a Satanás? Hay gente que dice, ay, y conociendo a Dios, pero andan nerviosos y andan, ay, que no puedo hacer esto, ay, que yo no avanzo, ay, que siempre andan pensando en Satanás, que Satanás se metió en nuestra vida, que Satanás esto, y entonces ¿a qué Dios sirven? ¿A qué Dios servimos nosotros? Si tenemos miedo, tenemos temor, entonces nosotros mismos le damos cabida, le damos entrada a Satanás, porque estamos ahí con ese miedo, porque no tenemos una fe perfecta en Dios, que Dios camina con nosotros, y por eso hay gente que le va mal, porque tiene miedo, siempre pensando, ay, que a mí me va a pasar esto, que el otro. ¿A qué Dios se está adorando entonces? ¿A qué Dios sirve? Al Dios que yo sirvo es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que ama, un Dios que protege, un Dios que está ahí. Aunque tengamos enfermedades, Él los sana. Y estamos en pobreza, Dios nos saca. Pero es la fe que tenemos que vivir, no una fe con temor, porque ese temor nosotros mismos le estamos dando entrada a Satanás, que haga con nosotros lo que quiera, porque estamos, no tenemos una fe forzada, como quien dice, ensanchada. Ensanchado es una cosa que no se mueve. Alguien que tiene un trabajo y que lo quiere hacer todo perfecto. Así nosotros cuando venimos a Dios, creemos en un Dios y creemos que es un Dios perfecto, que no falla. Y estamos ensanchados en la fe, que no los mueve como una torre. Y dice aquí en el 13, ahí dice la sabiduría de lo alto. Esta es la sabiduría. Después de esto que está hablando de la lengua, viene la sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiamente, dice, mansedumbre, en mansedumbre, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice que, pero si tenéis celos, dice, amargos, si tenemos celos amargos en nuestro corazón, o sea, si todavía tenemos odio, tenemos celos, tenemos contienda, de eso está hablando, amarguras. Entonces dice aquí, y mintiendo, dice, en vuestro corazón mintiendo, no os hastéis, no los hastemos, ni mintáis contra la verdad. No podemos mentir contra la verdad, dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Esa sabiduría que está ahí de celos, contienda, mentiras, blasfemias, eso no viene de lo alto, no viene de Dios, no produce de Dios, eso viene pues de Satanás, es porque no hemos nacido de nuevo. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que Dios da, no es esa, sino terrenal, animal diabólica, es un animal diabólico. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin insentidumbre ni hipocresía.
todo eso viene de Dios. No hay hipocresía, hay sabiduría, todo eso da Dios, mansedumbre, amor para el prójimo, todo eso viene de lo alto, eso sí lo da Dios. Y dice, y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo eso produce Dios, pero todo esto que habla de la lengua, la mentira, el celo, la contienda, el chisme, todo eso. Y es que en las iglesias hay de dos. Por eso que dice el Señor, la semilla y la cizaña. El Señor sembró la semilla. Y vino el enemigo, dice, y sembró la cizaña. Pero Dios sembró trigo. Pero en el campo que Dios sembró, dice, vino el enemigo y sembró cizaña. Porque es que entre medio, vaya, en una iglesia estamos juntos. Pero si nosotros venimos y le ponemos atención a la cizaña, los vamos a contaminar también. ¿Por qué? Porque si no hemos nacido de nuevo y siendo sabios, teniendo sabiduría de lo alto, lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a apartar. No vamos a seguir, porque se ha visto eso. Nadie me lo ha contado, que hay contiendas, hay envidia en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay cizaña, está mezclada con el trigo. Pero si nosotros tenemos sabiduría en lo alto, lo vamos a apartar, no vamos a seguir ese costumbre de la cizaña, de la serpiente. Es la semilla de la serpiente. Por eso es que Jezabel perseguía a Elías. Y no solo a él, perseguía a Israel, que somos los hijos de Dios. Entonces, de eso está hablando. O sea que si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, tenemos que alejarlo de los celos, de las malas cizañas. Tenemos que tener frutos, no dar malos frutos. Malos frutos es que si miramos indigente no le damos nada. Y tenemos que hacer frutos dignos, que el Señor, antes que nosotros hablemos una palabra, Él ya los conoce. Antes de que actuemos, Él los conoce. Él está delante de nosotros, porque Él es Dios. Y es esa mi enseñanza que terminó en el 18, hasta ahí termina. Otro día voy a dar Santiago 4, donde habla de la amistad con el mundo. Es la amistad con el mundo. Sí, entonces, los hijos de Dios Dios tiene que conocerlos a nosotros mismos, las mismas personas, a veces dicen esa persona. Pero claro, hay gente que se puede engañar, porque delante de las personas puede la persona fingir ser otras cosas y atrás otra cosa. Entonces no hay que dejarlos engañar. Hay que adorar al Padre y tener sabiduría en lo alto y pedírsela al Señor, que Él la da en abundancia. Dios no limita al hombre. Nosotros mismos lo limitamos ¿con qué? Con nuestros dones. Con que nosotros oramos por alguien, nosotros mismos lo limitamos. Porque decimos, no, ¿y qué tal? Ya vamos con dudando, ¿y qué tal no se sana? No, tenemos que hacerlo con fe, que si oramos se va a sanar, porque Él da en abundancia todo el Señor. Él no los limita a nada. Se limita el mismo hombre, nosotros mismos los limitamos a todo. No, que nosotros no podemos tener tal cosa, porque no se puede, porque es la capacidad de lo que nosotros pensamos. Pero Dios va delante de nosotros. Él dice y hace otra cosa de nosotros. Como un hombre un día quería comprar un traje, dice un pastor. Dice que él se puso a ayunar, dice 21 días, porque quería un traje que era carísimo. Solo el pantalón no sé cuánto costaba. Y él vino y ayunó y dice que él dijo, pues que los fieles le iban a dar el dinero. Pero carísimo el traje, pero él lo quería. Quería el traje porque él dijo que miraba impíos ahí metidos comprando. Y porque ellos podían tener el traje y él no lo podía tener. Él, siendo un hijo de Dios, se cuestionó eso. Y dice que él vino y ayunó y le dijo al muchacho, apártame este traje, ¿cuánto vale? No me acuerdo cuánto valía el traje, pero era muy carísimo. Que eso cualquiera dice, ¿cómo yo lo voy a obtener ese traje? Apártame, ¿y cuánto anda, pastor? Pues ando $20, de que le dijo. No, dije que le veo muy caro, no, aquí no se aparta nada. Le dije, cuando usted tenga el dinero, venga a traerlo, de que le dijo. Y él vino y se puso a ayunar. Cuando él fue,
que él llegó a disculparse porque no le había entrado nada de dinero, nadie le había puesto, y él abrió el sobre y no tenía nada de dinero, el tiempo que la gente iba a dejar el dinero, y fue, dice, y se iba a disculpar y estuvo sentado ahí esperando que no hubiera nadie para decirle que no había podido recoger el dinero, dándole disculpas. Y dice que cuando él ya se iba, se dio la vuelta, mejor no le dio capacidad de... Dice que él le habló, pastor, venga, aquí le tengo el traje, que le dijo. Y dice que le dijo, ¿cómo así? Dije que le dijo, me tiene el traje, aquí se lo tengo escogido. Cuando usted se fue, le dijo, vino una anciana y pagó su traje, le dijo. Y entonces él le preguntó a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Dije que le dijo, es que le dijo el Señor que no es culpa mía, es culpa del hombre porque se limita, porque todo lo he dejado para mis hijos. Así como Moisés, Dios abrió el mar, se abrió el mar, pasó todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios lo sustentó en el desierto? Le dio de comer. Así es Dios, o sea, lo que limitamos somos nosotros, Dios no. Dios ya le había pagado el traje, Él envió una anciana que le pagara el viaje. Pudo haber sido un ángel. Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. ¿Qué hay imposible para mí? Nada, nada imposible para mí. Nosotros somos ilimitados, la misma mente de nosotros, porque no tenemos fe, nos falta fe. Caminar en fe, avanzar en fe. Por eso si vamos a orar por un enfermo, tiene que ser con fe, creyendo que va a ser sano. Una vez, y ya lo contesto ya, que yo le di una palabra a una vecina porque yo tenía lástima de ella. Se le había perdido un perro y ya le había amenazado al marido porque el marido le daba. Entonces el perrito no era de ella y me fui yo a buscarlo por todos lados y ella lo había buscado y lo había buscado. Y yo tuve fe y le dije, Dios, ayúdame, le dije yo, que apareciera el perro. Y yo le dije a ella, ahí me entró una gran fe a mí porque yo quería hacer algo por ella, pero no podía. La quería tranquilizar y no podía. Ella lloraba. Y yo le dije, vaya a hincarse a orar, le dije yo, y el perro va a aparecerle. Y yo se lo dije con fe. Cuando ella fue a su casa, se hincó a orar, ella ya lo había buscado por todos lados, el perro no estaba. Ella se hincó a orar y el perro apareció detrás de ella. Cuando ella volteó a ver, el perro estaba atrás. Y ella corrió para mi casa a enseñarme el perro temblaba. ¿De dónde se lo trajo Dios? No sé, pero que Dios se lo llevó. Así es Dios, pero es que tenemos que tener fe, así como Eliseo le dijo a Naamán, ve, métete 7 veces en el río, porque tenía lepra, y tus lepras se van a ir. Y Naamán lo pensó, no quería, porque es que él tenía otro río más donde él vivía, que por qué se iba a meter en ese río. Y hubo un amigo que lo animó, ¿por qué? ¿Y qué pierdes con no hacerlo? Entonces vino él y le obedeció y se metió. A las 7 veces que se metió al agua no tenía lepra. Pero ahí también está en la obediencia, en nosotros obedecer también a la palabra de alguien más, de un profeta, puede ser de un profeta, de un pastor, pero tiene que ser de una persona que tenga fe 100%, no una persona que ande a medias, que si oro por este enfermo, no se va a sanar. No, hay que tener fe, pero una fe grande, que caminaremos y que avancemos. Entonces ella me dijo, yo no sé cómo apareció el perrito, me dijo, pero mire cómo tiembla el perro. Dios se lo trajo, le digo, dele gracias a Dios que Dios le trajo el perro, le digo yo, porque yo quería hacer algo por ella, porque yo no quería que la maltrataran a ella, y yo quería ayudarla, pero no sabía cómo, y se me vino esa palabra. Y yo lo creo, que Dios le trajo. Así también escuché un testimonio de una muchacha que le habían robado una niña, y ella se hincó a adorar y dijo que Dios le iba a llevar la niña, y el hombre se arrepintió que le llevó la niña, y Dios le mostró la casa, y él fue a dejarle la niña. Esa es la fe que tenemos que tener todos los que somos hijos de Dios, porque si tenemos fe vamos a ver milagros, y milagros grandes tras milagros, no solo uno. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día, ¿verdad? Para que el que la escuchó, que sea Dios edificándolo ahí, y que nuestra fe crezca, que eso es nuestras oraciones, que crezca nuestra fe día a día, y que cuando demos una palabra, la demos con fe, también creyendo que todos los que están oyendo la palabra sean edificados
y que Dios estará con ellos. Y Dios los edificará, toda su familia, sus hijos los levantará en el nombre de Jesús. Eso lo esperamos, ¿verdad? Bendiciones. Los bendigo en el nombre de Jesús, ahí a los sobrinos, a los primos, a los amigos que están ahí que no conozco, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, a cada uno, a cualquiera, cualquier familia, cualquier matrimonio, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén y amén.